Bienvenidos al tutorial de expediente electrónico. A continuación, mostraremos la funcionalidad del módulo y todos sus procedimientos específicos. Accederemos al módulo de expediente electrónico desde escritorio único, haciendo clic en la flecha que se encuentra al lado de las siglas EE. Lo primero que se visualiza al acceder al módulo es la solapa de mis tareas. Aquí se visualizará el conjunto ordenado de expedientes que el usuario tiene en su poder. Los expedientes se pueden visualizar por el estado, el cual puede ser de iniciación, tramitación, comunicación, paralelo, ejecución o subsanación. Fecha de la última modificación del expediente, el número GDEVA, el código de trámite, la descripción del trámite, el motivo, el usuario que nos realizó el pase y en la columna Acción, el botón Ejecutar permitirá ingresar al expediente. Al momento de comenzar un expediente electrónico, se deberá solicitar la caratulación mediante el botón Crear nueva solicitud. En el caso de tener los permisos necesarios, el usuario podrá caratular expedientes mediante los botones Caratular interno y Caratular externo. Si el usuario no cuenta con el permiso necesario para caratular expedientes, el mismo deberá realizar una solicitud de caratulación. En el buzón de tareas del módulo de expediente electrónico, se deberá presionar en el botón Crear nueva solicitud y se abrirá la siguiente ventana. Se deberán completar los campos Motivo interno y Motivo externo, donde se detallará la razón por la cual se solicita la caratulación. El motivo interno será solo de visualización interna y estará detallado en la columna Motivo. Se recomienda que el campo coincida con el motivo externo, que completaremos debajo, ya que es el único campo que podrá leer el usuario caratulador para saber cuál es la carátula de este expediente y corroborar que coincida con la trata antes de caratularlo. El motivo externo será el que figurará textualmente en la carátula. Se podrá elegir entre expediente interno y externo. Un expediente será interno si la solicitud proviene de un agente o requerimiento de la administración pública y externo si proviene de un particular ajeno a la administración provincial. Quien solicita la caratulación podrá sugerir un código de trámite seleccionando la trata deseada del desplegable, pero el mismo será definido de manera definitiva por quien caratule. Luego, se deberán completar los campos obligatorios que varían según el tipo de expediente seleccionado. El botón Cancelar redirige a la pantalla anterior y para finalizar el proceso se deberá presionar el botón Solicitar caratulación. En la siguiente pantalla se presentarán distintas opciones para enviar la solicitud de caratulación: a un usuario caratulador, a una repartición y sector. Una vez seleccionado el destino, se presiona en el botón Enviar solicitud. Si la solicitud de caratulación se envía a un usuario, la misma llegará a su buzón de tareas. En el caso que la solicitud se envíe a un sector, esta llegará al buzón grupal y deberá ser adquirida por alguno de los usuarios del sector para proceder con la caratulación. La solicitud de caratulación será recepcionada como una tarea bajo la denominación Iniciar expediente. Para proceder a la caratulación, quien reciba la solicitud deberá seleccionarla y presionar en el botón Ejecutar. El módulo de expediente electrónico dirigirá al usuario a la siguiente pantalla. El responsable de caratular podrá modificar el código trámite del desplegable o dejar el sugerido por el solicitante de la carátula. Además, el usuario deberá completar el campo correspondiente a la descripción adicional del trámite. El usuario caratulador tendrá la opción de caratular el expediente, rechazar la caratulación o cancelar la actividad. En caso de rechazar la caratulación, la plataforma solicitará un motivo y la solicitud se enviará nuevamente a quien la inició. Este usuario recibirá una tarea titulada Anular modificar solicitud. En el caso que el usuario modifique la solicitud de caratulación y requiera la caratulación nuevamente, el caratulador volverá a recibir la solicitud.
Si el usuario desea modificar el motivo y solicitar nuevamente la carátula, deberá borrar el motivo de rechazo e ingresar el que considere adecuado en función de la observación recibida. Luego, deberá hacer clic en Solicitar caratulación. En el caso que el agente considere necesario dejar sin efecto la solicitud, deberá hacer clic en el botón Anular. Una vez anulada la solicitud, la tarea desaparecerá del buzón. Luego de presionar en el botón Caratular, se visualizará el número GDEVA del expediente generado. Al presionar OK, el expediente será enviado automáticamente al usuario solicitante y recibido en su buzón de tareas bajo la denominación Iniciación. Los usuarios con perfil caratulador podrán caratular expedientes electrónicos desde los botones Caratular interno y Caratular externo. Estas opciones permiten caratular expedientes en un solo paso. Se deben completar los datos solicitados en la pantalla. Motivo interno. En este campo se detallarán las razones de la solicitud que se visualizarán en la referencia del expediente. Motivo externo. En este apartado se deberá cargar el motivo que se visualizará en la carátula que se genera automáticamente. Se deberá elegir del desplegable un código de trámite. Descripción adicional del trámite. Se deberá ingresar un detalle del motivo, lo que en papel se denomina extracto del expediente. Email y teléfono son datos opcionales. Luego de completar los datos solicitados, se deberá presionar el botón Caratular. El botón Cancelar redirige a la pantalla anterior. El botón Caratular externo permite caratular un expediente electrónico cuya solicitud es externa, es decir, referida a un ciudadano o un proveedor que se presentan para iniciar un trámite. El usuario deberá completar los mismos datos que en la caratulación anterior. Además, también deberá ser completado si quien solicita la caratulación es persona física o jurídica. Luego de completar los datos solicitados, el usuario deberá presionar en el botón Caratular. El botón Cancelar redirige a la pantalla anterior. Algunas tratas requieren de información adicional para completar la caratulación de un expediente electrónico. Una vez completados los datos comunes a toda caratulación, el módulo solicita una serie de datos de control que varían para cada expediente electrónico en particular. La ventana para completar los datos de la carátula variable le aparecerán al usuario que caratura el expediente. De no contar con los datos necesarios para completarla, podrá cerrar la ventana e inmediatamente la misma será enviada al usuario que solicitó la caratulación para que él pueda completarla. Las tratas que requieren información adicional para la caratulación generan dos documentos en el inicio. El documento de orden número 1 es la carátula común a todos los expedientes. El documento de orden número 2 contiene los datos específicos solicitados a la ventana de datos de control. En el buzón de tareas pendientes se visualizará el expediente recién caratulado en estado de iniciación. Al hacer clic en Ejecutar, se verá de la siguiente manera. La primera solapa que se visualizará será la de Documentos, en donde se encontrarán todos los documentos del expediente. Para consultarlos, existen distintas opciones de vista. La opción con pase permite ver todos los documentos. La opción sin pase permite ver todos los documentos, excepto las providencias de pase. Y la opción filtro permite buscar documentación por diferentes criterios. En todas las opciones de vista, se podrán descargar todos los documentos juntos haciendo clic en el siguiente botón. A su vez, de cada uno de los documentos se podrá visualizar el orden en el que se incorporaron al expediente, el tipo de documento del que se trata, el número GDEVA, la referencia, la fecha de asociación, la fecha de creación. Y en la columna Acción se podrá visualizarlo, descargarlo, ver más datos como el usuario generador, el número especial o el usuario subsanador. A la hora de vincular documentación a un expediente electrónico,
Es necesario tener en cuenta que la misma deberá haber sido generada previamente en el módulo de GEDO o de comunicaciones oficiales. La vinculación se llevará adelante cargando el número GEDEVA o número especial. Para esto, debemos completar los campos de la grilla. Tipo de documento, haciendo clic en la lupa, año, número, repartición. Una vez completados los datos, se debe hacer clic en el botón Vincular documento. El mismo aparecerá debajo en un nuevo número de orden. En el caso de querer vincular más de un documento, se podrá utilizar la opción Búsqueda de documentos. Al hacer clic en el botón, aparecerá la siguiente ventana que permitirá la búsqueda de documentos por varios criterios: rango de fechas, generados por mí o por mi repartición, documentos activos o todos los documentos, tipo de documento. Una vez definidos los criterios, se deberá hacer clic en Buscar documento. Aquí se tendrá la posibilidad de visualizarlos, descargarlos y de tildar aquellos que se desean vincular. Una vez seleccionados, se deberá presionar Vincular documento. Los mismos aparecerán debajo con sus respectivos números de orden. Es importante remarcar que el sistema los vinculará de manera aleatoria sin respetar el orden al momento de la selección de los documentos. En caso de vincular un documento por error, el mismo podrá ser eliminado haciendo clic en el siguiente icono. Esta opción estará disponible hasta que se realice el pase del expediente. Una vez efectuado el mismo, el icono no se encontrará, por lo que se deberá realizar la subsanación del documento mediante la opción Subsanar errores materiales. Al hacer clic en el botón, se podrán visualizar todos los documentos que conforman el expediente y se deberán tildar aquellos que se quiere subsanar. Al aceptar, se abrirá una nueva ventana que solicitará la vinculación de un acto administrativo que justifique la subsanación de este documento. Es importante aclarar que este documento tiene que haber sido generado previamente en el módulo GEDO. Una vez ingresados los datos del número GEDEVA, se deberá hacer clic en Vincular documento y se abrirá una ventana que consultará si se desea continuar efectivamente con la subsanación. Al confirmar la acción, un nuevo cuadro de diálogo avisará que la subsanación del error material fue realizada exitosamente. Dentro del expediente, el documento subsanado aparecerá grisado y no se podrá realizar ninguna acción sobre él. También se encontrará vinculado el acto administrativo que argumente la subsanación. El botón Iniciar documento GEDO permite generar un nuevo documento en dicho módulo. En esta ventana se deberá seleccionar el tipo de documento. Una vez completados los campos, el usuario elegirá entre producir yo mismo o enviar a producir. Si selecciona la primera opción, accederá a la firma del documento para que luego se vincule el expediente. En cambio, si se elige la segunda opción, tendrá que definir un usuario productor del documento y un mensaje para el mismo. La particularidad de esta opción es que se bloquea el expediente hasta la firma del documento y una vez oficializado, el mismo se vinculará automáticamente al expediente electrónico. Esta acción queda reflejada en la solapa de actividades. La solapa Documentos de Trabajo permite adjuntar archivos de trabajo que podrán ser visualizados solo en este apartado. Al no ser documentación oficial, no figurarán en el listado donde se hallan todos los documentos del expediente. Para adjuntar este tipo de archivo, se deberá hacer clic en el botón Archivos de trabajo y se deberá seleccionar el archivo deseado desde el explorador de la PC. Luego de seleccionar el tipo de archivo de trabajo, se deberá presionar en el botón Guardar. Otra de las opciones que nos brinda el módulo de expediente electrónico es la de asociar un expediente para que este último pueda ser utilizado a modo de consulta. Para asociar un expediente,
se deberá ingresar a la solapa Asociar expediente, cargar el número GDEVA, hacer clic en Buscar expediente y luego en la columna Acción, hacer clic en Asociar expediente. Una vez asociado, se podrá visualizar el expediente o desasociar. Esta opción permite asociar expedientes generados en cualquier repartición y no es necesario que los mismos estén en el buzón de tareas del usuario que desea realizar la acción. Además, los expedientes a asociar se pueden encontrar en cualquier estado. Una vez realizado el pase, el expediente no se podrá desasociar, ya que esta acción no modifica su individualidad y el mismo se podrá seguir tramitando. La opción Tramitación conjunta permite cargar uno o más expedientes para que sigan la misma ruta que aquel que se está trabajando. Para cargar el expediente, se deberá ingresar a la solapa de Tramitación conjunta y luego ingresar el número GDEVA del expediente que se quiere tramitar en conjunto. Al presionar en Buscar expediente, se podrá visualizar o desvincular el expediente y para confirmar la operación, se deberá presionar en Confirmar tramitación conjunta. Para tramitar conjuntamente dos expedientes, ambos deben estar en poder del agente y encontrarse en estado de tramitación. En el buzón de tareas solo se visualizará el expediente principal. Los expedientes que hayan sido cargados en la solapa de tramitación conjunta solo se verán al ingresar a este apartado. Cada vez que se incorpore un expediente, el módulo generará en forma automática providencias en las que se verá reflejada esta acción. Al momento de enviar un expediente en tramitación conjunta, el destinatario no recibirá solo el expediente principal, sino también aquel que se está tramitando conjuntamente. Solo una vez que se haya dejado sin efecto la tramitación conjunta, el usuario podrá visualizar todos los documentos que se fueron incorporando al expediente cabecera y se reflejarán en el resto de expedientes que formaron parte de la tramitación conjunta. La solapa Fusión permite agrupar varios expedientes en uno que quedará como cabecera, conservará su numeración actual y será el que se tramite. Los expedientes fusionados perderán su individualidad, es decir, no podrán volver a tramitarse en forma independiente y pasarán a guarda temporal. Para realizar la acción, se deberán completar los datos del expediente a fusionar y presionar en el botón Buscar expediente. Se puede cargar más de un expediente y estos pueden ser desvinculados previo a hacer clic en el botón Confirmar fusión. Para continuar, la plataforma solicitará la confirmación. Una vez que los expedientes son fusionados, no se pueden desvincular. Para realizar una fusión, el expediente cabecera debe estar en estado de tramitación u ejecución y todos los expedientes que se fusionen deben tener el mismo estado que el de cabecera en el momento de la ejecución. Solo se permite la fusión de expedientes que estén bajo el poder del usuario. Los expedientes fusionados se podrán consultar a través del expediente cabecera en la solapa Fusión o individualmente en la solapa Consultas. En ese caso, se indica que forma parte de una fusión. Se podrán realizar operaciones sobre el expediente cabecera, mientras que los expedientes fusionados solo se podrán visualizar. Una vez que se confirma la fusión, el módulo generará en forma automática providencias que indican la operación. Para el expediente cabecera, se documenta la operación entre los documentos con una providencia. En el caso de los expedientes que fueron fusionados, también se genera una providencia y en el historial de pases se documenta la fusión y el número de expediente cabecera. Otra de las opciones disponibles al visualizar un expediente es ver el historial de pases. El historial permite ver los pases realizados durante la tramitación del expediente y está conformado por los siguientes datos: el número de orden, la fecha del pase, el emisor, el destino, el ecosistema de origen, el ecosistema de destino, el estado del trámite y los motivos de los pases. La solapa Datos de la carátula muestra el motivo del último pase realizado y los datos ingresados en la caratulación. Si el usuario quisiera modificar la carátula,
deberá tener los permisos correspondientes. No deben haber pasado más de 20 días hábiles luego de la fecha de caratulación del expediente y el mismo deberá encontrarse en estado de iniciación. Para llevar adelante la acción, se hará clic en Modificar. El botón Salir sin pase se utiliza para salir del expediente conservando los últimos cambios realizados. Al hacer clic, redirigirá al usuario a su buzón de tareas. El botón Cancelar redirigirá al usuario al módulo de expediente electrónico sin guardar los últimos documentos vinculados antes del pase. Cuando se requiera realizar el pase del expediente, el usuario deberá presionar el botón Realizar pase. En la ventana que se abre, se deberá completar el motivo del pase, que luego será el cuerpo de la providencia de pase que se generará automáticamente. Luego, el sistema ofrece la posibilidad de cambiar manualmente el estado del expediente eligiendo una opción desde el desplegable. Las opciones disponibles son: Iniciación, es el estado con el que se crea el expediente y durante este se pueden hacer modificaciones en la carátula antes de los 20 días de caratulación. Tramitación, cuando se está trabajando sobre el expediente o se está tramitando. Subsanación, indica que se deben subsanar uno o más documentos contenidos en el expediente. Comunicación, se envía en este estado para dar conocimiento del expediente. Asimismo, cuando un expediente se remite en comunicación, el siguiente estado posible es guarda temporal o ejecución. Ejecución, cuando el expediente se encuentra en estado de comunicación, para seguir tramitándolo, el único estado posible es el de ejecución. Al realizar el pase, se podrá enviar en el mismo estado de ejecución o en guarda temporal. Guarda temporal. El expediente se envía a guarda temporal cuando finalice su tramitación. Se podrán volver a tramitar únicamente si se solicita su rehabilitación. A continuación, se deberá seleccionar el destino del pase. La plataforma ofrece distintas opciones. A un usuario, para ello, se deberá ingresar las primeras letras del nombre y elegir el usuario desde el desplegable. A una repartición y sector, se deberá seleccionar el área deseada de los desplegables haciendo clic en la lupa. A la mesa de una repartición, se deberá seleccionar la repartición de la misma manera que la anterior y el expediente llegará al buzón grupal del sector destinado como mesa virtual EE. Solamente un sector por cada repartición puede tener esta característica. Luego, puede optarse por presionar el botón Realizar pase o bien Realizar pase y comunicar. La última opción se habilita si el estado cambia a tramitación y permite enviar un memo. Se podrá indicar uno o más destinatarios principales y en copia, escribiendo nombre o apellido y seleccionándolo del desplegable. También puede adjuntarse uno o más archivos a la comunicación oficial. El botón de pase paralelo permite dirigir un expediente a dos o más destinos que pueden ser usuarios o sectores. La opción de enviar un pase múltiple se habilita solo para los expedientes que se encuentran en estado de tramitación o ejecución. Al hacer clic en Realizar pase paralelo, se abrirá una pantalla en la que se deben cargar los usuarios y o sectores a los que se desee dirigir el expediente y detallar el motivo del pase. En el caso de un pase paralelo, el usuario emisor, al completar este campo, puede realizar providencias similares para cada uno de los destinatarios. También podrá ingresar un texto diferente para cada uno de ellos, ingresando primero los usuarios o sectores destinatarios en la solapa Destina. Para eliminar un usuario, habrá que hacer clic en el siguiente icono. Finalmente, se deberá presionar el botón Realizar pase paralelo y una nueva ventana confirmará el correcto envío del expediente. Cuando un usuario envía un expediente en pase paralelo, conserva el control del expediente y puede recuperarlo siempre que lo desee.
Para controlar un expediente que fue dirigido en forma simultánea a 2 o más sectores o agentes, se debe acceder a la solapa Tareas en paralelo. La solapa de tareas en paralelo permite visualizar aquellas tareas pendientes que hayan sido enviadas en paralelo a sectores o usuarios. Cada expediente figurará tantas veces como destinatarios lo hayan recibido. El agente receptor de la tarea en paralelo puede acceder al expediente en su buzón de tareas. La tarea aparece descripta en la columna Tarea Estado como paralelo, lo que indica que fue recibido como parte de un pase paralelo. El receptor debe ejecutar la tarea del mismo modo que para trabajar otro expediente. Y una vez que accede al expediente, encontrará tantas providencias como destinatarios que hayan tenido el pase paralelo. Si se descargan las providencias, se puede conocer quiénes son los destinatarios del expediente y leer el motivo del pase para cada uno de ellos. Una vez realizada la tarea solicitada, se debe presionar el botón Realizar pase que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Cuando se ingresa a la ventana de pase, se debe consignar el motivo en el campo correspondiente. Como el agente que envió la tarea en paralelo es quien tiene el control del expediente, el que responde a la solicitud solo le puede efectuar el pase a este usuario. Por este motivo, los campos estado y usuario figurarán en color gris y con los datos fijos. Una vez completado el campo motivo, se debe presionar en el botón Enviar para confirmar el pase. Cuando un sector haya sido el destinatario de un expediente en estado paralelo, algún agente de ese sector deberá adquirir la tarea del buzón grupal para trabajarla. En el momento en que la toma, se reflejará ese cambio en la columna destinatario, ya que no figurará el sector, sino que se verá el usuario que lo tomó para trabajarlo. El usuario que tomó el expediente lo trabajará desde su buzón de tareas, donde estará en estado en paralelo. Una vez finalizada la tarea encomendada, realizará el pase del expediente al usuario que remitió el pase paralelo, que figurará como destinatario obligatorio. Cuando el último usuario pendiente finaliza su trabajo, le llegará al emisor el expediente para seguir tramitándolo. Se encontrará en su buzón de tareas y el estado será de tramitación o ejecución según corresponda. Al abrir el expediente, se encontrarán los documentos que vinculó cada destinatario, ordenados según el momento de realización de la tarea. El botón Generar copia permite generar una copia del expediente. Al presionar en el botón, la plataforma solicitará la confirmación y avisará que el expediente permanecerá bloqueado hasta terminar el proceso de copia. En la solapa Actividades se reflejará la solicitud de la generación de copia. Esta función se encuentra vinculada a otro módulo que aún no está vigente. El botón Cancelar redirige a la pantalla anterior sin guardar los cambios. Las tareas enviadas a un determinado sector de una repartición aparecerán en el buzón grupal al que podrán ingresar todas las personas que trabajen en el sector. Para hacerse responsable de la tramitación de un expediente, el usuario podrá seleccionarla haciendo clic en el botón Adquirir de la columna Acción a realizar. La misma será remitida al buzón de tareas pendientes del usuario. En caso de adquirir un expediente por error, se podrá hacer clic en el botón Devolver siempre y cuando no se haya tramitado el expediente y el mismo volverá al buzón grupal. Los agentes con personal a cargo visualizarán el botón Asignar tarea. Para derivar una tarea, se debe marcar el casillero que se encuentra a la izquierda del estado del expediente y luego presionar el botón Asignar tarea. El módulo solicitará el nombre o apellido del usuario, seleccionándolo del desplegable. Luego, se deberá presionar el botón Asignar y el módulo solicitará la confirmación de la acción. Una vez confirmada la tarea, la misma pasará al buzón de tareas del usuario seleccionado. La opción Mostrar filtros permite la selección de expedientes por su estado: iniciar expediente, iniciación, tramitación, comunicación, subsanación, ejecución, paralelo. Al seleccionar el estado,
se deberá presionar el botón Filtrar y el módulo mostrará los expedientes que se encuentren en el estado elegido. Para eliminar el filtro elegido, se deberá presionar el botón Quitar filtro. En esta solapa se reflejarán las solicitudes de generación de copia parcial del expediente y producción de documentos que se realizan a través del botón Iniciar documento GEDO de todos los expedientes que se encuentran en el buzón de tareas pendientes del usuario. Las distintas actividades podrán ser visualizadas para ver la tarea pendiente y la descripción de la solicitud. Para ello, el usuario deberá presionar el botón Ejecutar en la columna Acciones. En la solapa Tareas supervisados, los usuarios que posean personal a cargo podrán ver las tareas pendientes de sus supervisados a fin de abocarse a las tareas, reasignarlas o enviarlas a guarda temporal. Para visualizar las tareas de un usuario a cargo, se debe hacer clic sobre la acción Ver tareas. A continuación, se presenta la pantalla con las tareas pendientes del usuario seleccionado. Para abocarse a la tarea, redirigirla o enviarla a guarda temporal, el usuario deberá seleccionarla en el casillero que se encuentra a la izquierda del estado del expediente y luego presionar sobre la opción con la que se desee accionar. En esta solapa se puede divisar las tareas de aquellos agentes que otorgaron el permiso a un usuario para visualizar sus tareas pendientes. En el apartado se podrá ver el nombre del usuario y en la columna de acción la opción Ver tareas. Al hacer clic allí se podrá ver el buzón de tareas, pero no se podrán ejecutar las mismas, solo visualizarlas. La solapa Tareas en paralelo le permitirá al usuario visualizar los expedientes que haya enviado a tramitar en paralelo. Asimismo, tendrá la posibilidad de recuperar esos expedientes en el momento que lo desee, sin tener que esperar a que se los remitan. En el buzón de tareas en paralelo, se registrará la lista de los expedientes en estado paralelo. Cada expediente figurará tantas veces como destinatarios lo hayan recibido. De las distintas tareas, podremos ver la siguiente información: el estado de la tarea que se está desarrollando en paralelo, el número de expediente, la fecha, el motivo, el destinatario, las acciones, en este caso adquirir. En la columna Estado se detalla la situación de cada usuario frente a la tarea recibida. Si el estado es pendiente, es porque el receptor del expediente aún no lo trabajó ni lo remitió. El estado terminado significa que el usuario al que se envió el expediente en paralelo ya lo trabajó y devolvió la actuación. El agente que envió el expediente en forma paralela puede, si así lo desea, adquirirlo de cualquiera de los destinatarios y en todo momento. Para efectuar dicha operación, se debe presionar el botón Adquirir de la columna Acciones. Al adquirir la tarea, se le quita el expediente del buzón de tareas a quien lo había recibido. El cambio se verá reflejado en el usuario que mantiene el control de la actuación y la tarea figurará en estado adquirida. Si el usuario que adquirió el expediente se dirige a su buzón de tareas, lo encontrará en su listado de tareas pendientes en estado paralelo. Para poder completar la operación, se debe ingresar al expediente y realizar el pase que corresponde a la finalización de la tarea. Al presionar el botón Realizar pase, solo estará disponible la opción a realizarse un autopase que confirma la recuperación total de la tarea y deja al expediente en estado terminado, según se observa en la solapa Tareas en paralelo. La solapa Consultas permite la búsqueda de expedientes por criterios generales o por número de identificación. La opción Búsqueda de expedientes permite la consulta de expedientes generados por el usuario productor, por la repartición a la que pertenece, los tramitados por el usuario. Para la búsqueda de expedientes generados por mí, en mi repartición o tramitados por mí, el módulo habilita una pantalla en la que se deben definir los criterios de la búsqueda. El usuario puede optar por solo uno de estos filtros o combinarlos para acotar los resultados. Si se desea realizar una consulta por rango de fechas,
se deben completar los campos fecha desde y fecha hasta, por código de trámite, por dato propio y por datos de la solicitud. Una vez elegido un filtro de búsqueda, el usuario deberá presionar en Buscar. El listado de expedientes obtenidos se organizará en las siguientes columnas: código de expediente, fecha de creación, usuario generador, referencia y acción. Las acciones que se podrán desarrollar serán visualizar o tramitar. Para tramitar se podrá ejecutar la tarea o adquirirla. Para ejecutarla, el expediente debe estar bajo el control del usuario en su buzón de tareas, y para adquirirla, el expediente debe estar en el sector y repartición al que pertenece el usuario. En la opción Consultar expediente por número GDEVA, el módulo habilitará una pantalla en donde se deberán completar todos los campos del número GDEVA. El módulo mostrará como resultado el expediente ingresado. Si se despliega el menú Consulta de expedientes en guarda temporal, el módulo permitirá la consulta de expedientes en estado de guarda temporal generados por el usuario productor, por la repartición a la que pertenece, tramitados por el usuario. También podrán buscarse expedientes electrónicos por número GDEVA, estando en cualquier solapa del módulo desde el buscador que aparece en la parte superior de la ventana. Aquí se podrá escribir manualmente el número completo y de corrido y luego hacer clic en la lupa. Por último, haciendo clic en el siguiente botón, se dividirán los campos a completar y se podrán completar todos los campos del número GDEVA para realizar la búsqueda. Ante cualquier duda o inconveniente, no dude en comunicarse con nuestra mesa de ayuda, cuyo número es 429-4280. Para más información, pueden acceder a gdeva.gba.gov.ar.